Bienvenidos. Este es un espacio del Departamento Nacional de Planeación para compartir información útil para la gestión pública. En esta oportunidad presentamos los requisitos que deben cumplir los resguardos indígenas que quieran solicitar la administración directa de los recursos del Sistema General de Participaciones. Como les venía diciendo, lo que vamos a hacer en esta parte de trabajo es presentar requisito por requisito del capítulo 3 del decreto 1953 y del 2719. Estos requisitos son para la presentación de la solicitud de administración de los recursos de los que ya les hablamos esta mañana. Entonces, esta sesión de trabajo se va a dividir en tres grandes temas. El primero es quiénes son los beneficiarios, quiénes pueden hacer la solicitud para administrar esos recursos. El segundo es la solicitud de administración directa. ¿Qué hay que hacer para poder solicitar la administración de estos recursos? Y el tercero son esos requisitos que los decretos establecen que se deben cumplir todos para poder presentar la solicitud. Vamos con nuestro primer tema. ¿Quiénes son los beneficiarios o quiénes pueden presentar solicitud? Los resguardos indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior en el año inmediatamente anterior a la vigencia que se pretenda programar los recursos. Además de los resguardos indígenas, pueden presentar la solicitud las asociaciones de resguardos. Si se acuerdan que en la parte anterior ya nos explicaron cuáles eran las asociaciones de resguardos, que se podían unir varios resguardos, dos o más resguardos para crear una asociación, ¿cierto? Entonces las asociaciones también se pueden asociar para efectos de los recursos del Sistema General de Participaciones. Recordemos que al asociarse varios resguardos se constituye una nueva persona jurídica. ¿Qué tienen que tener en cuenta para esas asociaciones y para esa nueva persona jurídica que se constituye? Debe tener un órgano colegiado o una estructura de gobierno. Nosotros sabemos que cada uno de los resguardos tiene una estructura de gobierno propia, ¿cierto? Pero al asociarse deberán conformar una estructura de gobierno para esa asociación. Es decir, ya no sería el órgano de gobierno del resguardo A, el órgano de gobierno del resguardo B y el órgano de gobierno del resguardo C, sino uno para toda la asociación. Lo segundo que deben tener en cuenta es que deberán nombrar un representante legal para toda la asociación. Ustedes ya definirán cómo se nombra, quién será de los tres resguardos, el tiempo que este representante legal estará como representante de la asociación. Y se debe tener en cuenta la ley de origen, derecho propio o derecho mayor de cada uno de los resguardos asociados. ¿Listo? ¿Hasta aquí con los beneficiarios estamos claros? Perfecto. Lo segundo es la solicitud de administración directa. El artículo 29 del decreto 1953 nos dice que los resguardos o las asociaciones de resguardos que decidan asumir la administración de estos recursos deberán presentar una solicitud al Departamento Nacional de Planeación, que como ya se los explicaba el doctor Germán, esta solicitud se deberá presentar a más tardar el 31 de julio de este año. Aquí voy a parar un segundo para contarles lo siguiente. En esta mitad de año, en esta primera mitad de año, recibimos 13 solicitudes para la administración de estos recursos, de 13 resguardos diferentes. Con la evaluación de estas solicitudes encontramos varias cosas importantes que hoy estamos teniendo en cuenta para las nuevas solicitudes que nos van a llegar. Por lo tanto, o por lo cual, nosotros desde la Dirección de Desarrollo Territorial quisimos hacer o sugerirles a ustedes
unos formatos para algunos de los requisitos que van a ver a continuación. Estos formatos son sugeridos, es decir, si alguien no nos presenta en este formato, vale también, porque esto es lo que nosotros queremos es ayudarles, aportarles un instrumento que les permita organizar un poquito la solicitud que ustedes nos van a enviar. Esta solicitud, como lo habla el artículo 29, está… ¿Alguien me presta, por favor, un paquetico? Este y este. Quienes tienen este documento, este es el único documento que no tengo acá, pero quienes lo tienen van a ver que es el documento 1 y 1B. ¿Qué es este documento? Este documento es una cartica o una solicitud que firma el representante legal en donde están todos y cada uno de los documentos que deben presentar para la solicitud. Entonces es sencilla, dice, remito los documentos para administrar, los recursos del SGP por parte del resguardo, el nombre del resguardo o la asociación de resguardos, ahí ustedes pondrán el nombre de la asociación de resguardos y luego en un cuadrito nombra cada uno de los documentos que deberán enviar, que deberán aportar a la solicitud para que ustedes simplemente ¿qué hagan? Cogen este cuadrito y nos dicen, me piden un documento que se enmarque en el plan de vida, lo tengo, entonces ya, chulito al documento del plan de vida y nos cuenten en qué folio, en qué hojita quedó ese documento. Cuando nosotros recibimos la propuesta en planeación, con este cuadrito, ¿qué podemos hacer? Decir, bueno, el resguardo Jambaló, le pedimos un documento que se enmarque en el plan de vida que está en la página 5. Eso les va a facilitar a ustedes la organización de sus documentos y a nosotros la verificación de cada uno de los documentos que tienen que aportar. Hay un documento para experiencia y hay un documento para buenas prácticas, porque hay uno de los requisitos que cambia en estos dos, ya se los explicaré más adelante. Si van teniendo dudas, por favor, van levantando la mano y vamos resolviendo en la medida que vayamos pasando. Listo. El primer requisito del que habla el decreto, y me voy a permitir leer el requisito para que esté tal cual, es un documento que se enmarque en el plan de vida o su equivalente de cada pueblo, territorio o resguardo conforme a la ley de origen, derecho mayor o derecho propio respectivo. En este documento se debe identificar como mínimo lo siguiente: las necesidades de inversión, los objetivos, metas y costos de financiamiento de cada una de las necesidades y los proyectos de inversión. Para los resguardos, voy a pasar acá el siguiente. Hemos hecho este formatico. ¿Qué es este formatico? Este formatico es una cartica en donde ustedes nos dicen, mire, nosotros identificamos un sector. De ese sector, un ejemplo, salud, tenemos la siguiente necesidad. Esa necesidad está en nuestro plan de vida y nos dicen en dónde está en el plan de vida esa necesidad. Tiene un objetivo, tiene unas metas y tiene unos costos. Cuando es un solo resguardo, nos presentarán un plan de vida y un formatico como este. Cuando es una asociación de resguardos, nos presentarán los planes de vida o documento equivalente de cada uno de los resguardos y un anexo o un formato 2 por cada resguardo. ¿Listo? Además de esto, y como lo veíamos en la mañana, cada proyecto de inversión debe tener una estructura o se debe formular en una estructura básica que responde a las preguntas que nos hacíamos esta mañana. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos? La estructura es sencilla: información básica sobre el resguardo, nombre, ubicación, comunidad y población. En los diferentes resguardos conocen eso, ¿cierto? Listo. Definición del problema. ¿Qué es lo que yo voy a atender? ¿Cuál es el problema que yo voy a atender? Objetivos del proyecto. ¿Para qué?
Todo esto respondiendo un poco las preguntas que nos hacíamos esta mañana. No pasé. Clasificación del proyecto. ¿En qué sector está? Población que se beneficiará con el proyecto. ¿A quiénes les va a servir este proyecto? ¿A qué población del resguardo le va a servir este proyecto? Presupuesto del proyecto. ¿Cuánto nos va a costar? Y tiempo estimado de la ejecución. ¿Te puedes devolver, por favor? ¿Otra? Teniendo todo esto formulado, esta estructura, que hoy ustedes ya lo deben hacer para presentárselo a las entidades, a las administraciones, van a llenar este cuadrito. Es decir, este cuadrito, escoger un poco de esos proyectos y ponerlo acá y la relación con el plan de vida. ¿Clarísimo ese requisito? Es lo mismo que estamos haciendo hoy, los proyectos como los estamos formulando hoy, pero estamos poniéndolo también en un cuadrito que nos va a permitir identificar que cada una de las cosas que nos pide este requisito estén. ¿Qué nos pasó? Y a manera de experiencia les cuento con estas primeras 13 solicitudes. Muy juiciosos los resguardos nos enviaban su plan de vida. Nos enviaban unos proyectos y nos decían, los proyectos tienen relación con mi plan de vida. Cuando íbamos a evaluar, en efecto, estaba el plan de vida, estaban los proyectos, había unas necesidades identificadas, pero por ejemplo, no tenían metas. El requisito se cumple en cuanto se cumpla la totalidad de lo que él dice. O en otros casos, las metas de pronto estaban en el plan de vida, pero por allá en una hojita que no era fácil identificarla, entonces después los recursos de los que ya les hablaron nos decían, no, pero si es que por allá en la hoja 50 de mi plan de vida estaban las metas, sino que no dijimos que esas eran las metas. Esto lo que nos va es a facilitar a ustedes el cumplimiento del requisito y a nosotros la verificación. El segundo requisito, y aquí sí les pido que pongamos muchísimo cuidado porque acá ya nos vamos a empezar a dividir como en varias cositas y en varios temas. Y les pido que si hay preguntas de una vez levanten la mano y las vamos aclarando. El segundo requisito es un documento donde se acredite la experiencia o las buenas prácticas en la ejecución de recursos. Recuerdan que hace un rato hablábamos que había unos resguardos o unas asociaciones que deberían acreditar buenas prácticas y otros experiencia. ¿Alguien se acuerda cuál era el monto por debajo de quienes tienen que presentar buenas prácticas? De 500 millones hacia abajo, buenas prácticas. ¿Y de 500 hacia arriba qué acreditan? Experiencia. Perfecto. Y recuerdan que por acá nos contaron que habían dos grupitos, que de 500 a 1000 teníamos que aportar la experiencia del 60% y que de 1000 en adelante tendríamos que acreditar contratos por el 80% y para las buenas prácticas del 30%. Clarísimo hasta ahí. Entonces, para este requisito se divide en varios punticos, un requisito con varios puntos. El primero es una certificación expedida por el representante legal del resguardo o de la asociación en que se indique el equipamiento institucional. ¿Qué es esto del equipamiento institucional? Una sede en donde funcione el resguardo o la asociación de resguardos. Para esto tenemos el formato número 3, que lo pueden ir viendo quienes tienen el grupito de formatos. ¿Qué nos dice este formato número 3? Nos dice, yo, Paula Rodríguez, muy respetuosa, voy a poner el ejemplo conmigo, yo, Paula Rodríguez, representante legal del resguardo X, pongo el nombre de mi resguardo, me permito certificar que contamos con una sede que está en el municipio de Jambaló y que se ubica en la siguiente dirección. Y que además les voy a anexar un inventario de los equipos de oficina con los que cuenta mi resguardo o mi asociación de resguardos, un comprobante del último pago realizado de telefonía y un comprobante de pago de internet. Y si no lo tienen, ese es
complicado. ¿Por qué? No es un capricho de nosotros decir, necesitan tener internet y teléfono o necesitan tener un inventario de oficina. ¿Se acuerdan las responsabilidades que les contó el doctor Germán esta mañana? Que tendrían que llenar unos formatos, que tendrían que hacer unos reportes, que tienen que llevar unos documentos, que tienen que estar seguramente en contacto con quienes van a hacer los proyectos, los contratos. ¿Sí recuerdan? Por eso es tan importante este punto, porque nosotros debemos garantizar que todas esas responsabilidades que ustedes van a adquirir con la administración de los recursos se van a cumplir de la mejor manera. Entonces no es caprichoso de nosotros pedir esto. ¿Listo? Para constancia se firma el día 10 del mes de julio de 2015 o el día que ustedes hagan la solicitud. Firma, nombre del representante legal y el nombre del resguardo de la asociación. ¿Claro hasta ahí este formato? Listo. Señor, ¿sí? ¿Qué más nos piden? Un inventario de oficina. ¿Se acuerdan que en la cartica de arriba decíamos que adjunto el inventario de oficina? Entonces, nos anexan un inventario de oficina en donde nos digan, nosotros en el resguardo contamos, y acá pongo un ejemplo, un computador, una impresora, un teléfono, unos escritorios o con lo que ustedes cuenten en esa sede de la que ya hablamos anteriormente. Acceso a servicios de comunicación tales como teléfono o internet. Ya se los había mencionado atrasito, pero acá se los vuelvo a recordar. Entonces, un recibo de pago de internet y un recibo de pago del teléfono, que como acá nos preguntaban, puede estar a nombre del representante legal del resguardo o de alguna de las personas de esa estructura de gobierno. Certificación expedida por el representante legal del resguardo o de la asociación en que indique el equipo humano del resguardo o de la asociación. Como mínimo, deben atender funciones de contratación, contables, tesorería, planeación y asistenciales. Para esto está el formato número 4 que ustedes pueden revisar quienes tienen el paquetico. Al igual que las otras, pide unos datos básicos. En la primera parte, yo, Paula Rodríguez, representante del resguardo, el nombre del resguardo, o la asociación de resguardos, el nombre de la asociación de resguardos, certifico que tengo un equipo humano y lo pongo en este cuadrito. Entonces, contratación. En contratación va a estar María Pérez, identificada con cédula, la cédula de la señora María, y las funciones que ella va a desarrollar en materia de contratación. Como mínimo, estos que les mencioné, pero si el equipo humano del resguardo o de la asociación es más grande, pues ustedes los podrán poner ahí. Tuvimos un caso en estas 13 solicitudes que recibimos, en una de las 13 solicitudes, en donde nos decían, el tesorero de nuestra comunidad, de nuestro resguardo, es una autoridad tradicional porque es en quien nosotros confiamos y es quien maneja todo el tema de los recursos porque así lo estipula nuestro reglamento interno. Nos pusieron acá el nombre del mayor de esta comunidad, pero él no está solo, era un mayor que no tenía pues el estudio para, digamos, para hacer los soportes académicos para ejercer esa función, pero sí le va a ayudar una persona que sí cuenta con esos soportes académicos. Entonces, ¿qué hicieron? Tesorería la va a asumir el mayor Pedro, que es una autoridad tradicional, que cumple funciones para nuestra para nuestro resguardo, para nuestra asociación, y a él le va a ayudar otra persona que sí tiene los estudios académicos, la formación académica para este requisito. Porque lo que sigue es adjuntar todas y cada una de las hojas de vida de ese equipo que relacionamos atrás. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro equipo tiene 5 personas, deberán adjuntar 5 hojas de vida con los respectivos soportes de esa hoja de vida. ¿Qué les pedimos? Que sean muy cuidadosos en la presentación de solicitudes. Nos llegaba
el cuadrito donde decían cuál era el equipo, las hojas de vida, y a una de las hojas de vida no le anexaban los soportes. El requisito, vuelvo y les explico, y qué pena que sea tan reiterativa, pero el requisito se cumple con todos y cada una de estas cositas que hoy estamos desmenuzando y estamos viendo por eso una a una. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Clarísimos hasta acá? Perfecto. Y nos pide un organigrama. ¿Cómo está organizado o cómo se organiza? Nosotros hicimos como una propuesta, como a manera de ejemplo. No quiere decir que así esté organizado o que así tenga que estar organizado su resguardo o su asociación. ¿Cómo lo pusimos nosotros? Representante legal, Juan. Contratación, no sé, la señora María. Contable, don Pedro. Tesorería, digamos que acá está el mayor, Germán, que le va a ayudar una persona. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse? Que le va a ayudar una persona. Que en la planeación está Patricia y que en las labores asistenciales está Claudia. ¿Listo? ¿Claro el organigrama? Tal y como está organizado su resguardo o su asociación. Bueno, aquí nos vamos a dividir en dos cositas y acá es donde sí les pido la mayor atención. Porque el decreto acá ya nos pide algo distinto para buenas prácticas y algo distinto para experiencia. Entonces vámonos, lo vamos a ver en paralelo, pero vamos a hablar siempre primero de la experiencia. Para acreditar la experiencia, el decreto nos pide un documento suscrito por el representante legal o una certificación firmada por el representante legal en donde nos cuente todos los contratos y convenios suscritos, que se certifique que se encuentran en el plan de vida y que tienen que tener unas especificaciones mínimas que ya les voy a mostrar en el formato de soporte. Entonces, ¿se acuerdan que acá nos explicaban que eran los contratos y convenios de qué años? 2012, 2013 y 2014. Y que si es un resguardo o una asociación que va a recibir una asignación entre 500 y 1000, deberá soportar el 60%. O sea, estos contratos deberán acreditar el 60% del monto, mínimo el 60%. Y que si son más de 1.000 millones, deberá acreditar el 80%. Muy bien. Para buenas prácticas, por el otro lado, nos pide el mismo documento suscrito por el representante legal, pero donde me relacione los proyectos. ¿Listo? Por un porcentaje del 30% del valor que van a recibir. El formato 5 y 5B, que ustedes los tienen, es donde ustedes deberán, si así lo quieren, relacionar esos contratos y esos proyectos. Si uno los ve así diría, esto es lo mismo, se ven muy parecidos. ¿Qué diferencia tiene el uno del otro? El contrato o los contratos tienen un número que deberán poner acá. Entonces, contrato 550, el objeto del contrato. ¿Quiénes intervinieron en ese contrato? El resguardo y con quién firmaron ese contrato. ¿Cuántos beneficiarios o a cuántas personas benefició ese contrato? El monto por el que se firmó ese contrato, la fecha de inicio y la fecha de terminación, y algo muy importante y que no se les puede olvidar adjuntar, la certificación de cumplimiento de ese contrato. ¿Listo? Entonces acá igual, yo, el nombre del representante legal, el representante del resguardo, el nombre del resguardo. Certifico que los contratos y convenios del siguiente cuadro fueron suscritos y ejecutados por el resguardo. Los ponen y esto tiene unos anexos, que son cada uno de los contratos que ustedes me están poniendo en ese cuadrito, más cada una de las actas o de las certificaciones de cumplimiento de ese contrato. Y por el lado de buenas prácticas, el mismo, yo, el nombre del representante legal del resguardo, el nombre del resguardo de la asociación,
certifico que los siguientes proyectos los hemos ejecutado. Ponemos el proyecto, el objeto del proyecto, quienes intervinieron en ese proyecto, los beneficiarios, el monto o la cuantía, la fecha de inicio y la fecha de terminación. Algunos de ustedes me preguntarán por qué no hay un acta o una certificación de cumplimiento. Generalmente, cuando se hacen proyectos, no se hace una certificación de cumplimiento de ese proyecto. No obstante, si ustedes tienen una certificación donde me digan el proyecto se cumplió y se certifica que el proyecto se cumplió como estaba propuesto, no lo anexan. ¿Listo? Siguiente. Como ya les decía, copia de cada uno de los convenios y contratos realizados y copia de cada una de las actas o las certificaciones de cumplimiento. Y para buenas prácticas, copia de cada uno de los proyectos que nos pusieron en el cuadrito anterior. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué más nos pide? Para experiencia nos pide un documento firmado por el representante legal y el contador del resguardo del estado financiero, es decir, un balance general y un estado de pérdidas y ganancias. Ojo, cuando estamos acreditando experiencia, el documento debe estar firmado por el representante legal y por el contador. Para buenas prácticas, nos pide un informe financiero del resguardo firmado por el representante legal. Esto no quiere decir que si de pronto estos resguardos que van a acreditar buenas prácticas, que son más pequeñitos, tienen muy juiciosos una contabilidad y tienen un contador que les haga esto, lo pueden anexar. Lo importante es que se cumpla, bien sea para experiencia, el balance general de estado de pérdidas y ganancias, firmado por el representante y el contador, y para buenas prácticas, el informe financiero. El otro requisito nos pide un acta de asamblea general aprobada por las comunidades que habitan el respectivo resguardo en la que aprueben la solicitud para la asunción de funciones. Aquí igual vamos a hacer varias claridades. Lo primero es que esta acta tiene que ser clara en decirnos que aprueban la solicitud para asumir las funciones y la administración y ejecución directa de los recursos. Fundamental, clarísimo en el acta. Nosotros aprobamos la solicitud para la asunción de funciones, administración y ejecución de los recursos. Lo otro, si el resguardo tiene varias comunidades, se deberá aportar acta de cada una de esas comunidades que conforman el resguardo, habilitando la asunción de los recursos. Y si es una asociación de resguardos, se deberá aportar acta de cada uno de esos resguardos. ¿Clarísimos? Una copia de las actas donde conste la designación del consejo indígena o estructura colectiva de gobierno propio y del representante legal. En algunos de sus paquetes hay una hojita que es esta circular 018. Esta circular es un documentico que expide el Ministerio del Interior, que es a donde ustedes van y se registran, ¿sí? Estamos hablando de un procedimiento conocido para todos, ¿cierto? El registro que hacen en el Ministerio del Interior. Entonces el Ministerio del Interior nos expide esta circular donde nos dice qué hay que hacer para ir e inscribir o que les den la certificación para los representantes legales, las estructuras de gobierno propio, tanto para los resguardos como para las asociaciones de resguardos. Entonces, en este punto, van ustedes al Ministerio del Interior, los resguardos, y llevan el acto administrativo expedido por el INCODER. Lo conocen, ¿cierto? Llevan el acta de asamblea interna de cada comunidad que integra el resguardo y esta acta ¿qué debe tener? Uno, debe manifestar la voluntad de administrar los recursos del SGP. Dos,
debe designar el representante legal. Y 3, debe designar el consejo indígena o estructura de gobierno propia. Y los listados de asistencia de las reuniones o de las asambleas donde se tomaron esas decisiones. Se van ustedes, muy juiciosos, al Ministerio del Interior con estos papelitos y ellos les darán una certificación que dice que don Juan es el representante legal y que el órgano de gobierno del resguardo está constituido de tal manera, y ahí nos lo explicarán. Y esa acta que les entregan o esa certificación que les entregan en el Ministerio del Interior es la que anexan ustedes en su solicitud. Esto para los resguardos. Para las asociaciones de resguardos, el acta de constitución de la asociación suscrita por el representante legal de cada uno de los resguardos. ¿Se acuerdan que dijimos que se constituía una nueva persona jurídica, que debía construir un reglamento, que cambiaba un poquito y que se volvió un poquito diferente el trámite acá? Aquí está, acta de constitución de esa asociación de resguardos, un ejemplar de los estatutos de la asociación. Ojo, no es el reglamento interno de cada uno de los resguardos. Son esos estatutos o ese reglamento que ustedes van a crear para la asociación. Las normas, las reglas con las que ustedes de ahí en adelante van a trabajar como asociación. El acto administrativo de constitución expedido por el INCODER de cada uno de los resguardos asociados. El acta de la asamblea, igual acá el acta de la asamblea me tiene que decir, manifestar la voluntad de administrar los recursos, designar un representante legal para toda la asociación de resguardos y designar un consejo indígena para la asociación. ¿Listo? Y el listado de asistencia de esa asamblea. Igual que en el pasado, se van para el Ministerio del Interior, llevan todos estos documentos y allá les entregarán una certificación que dice que la asociación de resguardos, el nombre que ustedes le pongan, tiene un representante legal y tiene una estructura de gobierno. El otro requisito es una copia del reglamento o estatuto vigente del resguardo donde estén las reglas y los procedimientos para elegir el representante legal y la estructura de gobierno propia. Cuando es un solo resguardo, adjuntarán un reglamento interno, ¿cierto? Y si es una asociación de resguardos, adjuntarán el reglamento creado para esa asociación de resguardos. ¿Se acuerdan que para el paso anterior ya lo habían tenido que crear? Aquí lo que van a hacer es adjuntarnos el que ya ustedes crearon. El último requisito son los datos del representante legal. Que esos datos, a ver, yo cojo por acá que esos datos los deben poner ustedes en el primer formatico que vimos, en donde ustedes van a poner el número de la hojita en la que está cada uno de los documentos. Aquí dice, firma del representante legal, nombre del representante legal, dirección del representante, teléfono y correo electrónico. Importante, los documentos deben ir firmados por el representante legal, que es quien firma la solicitud y a quien nosotros vamos a notificar. Por eso es muy importante que pongan dirección, teléfono y correo electrónico para las notificaciones de las resoluciones que saldrán una vez se revisen los requisitos que ustedes nos aportan. Hasta acá está el tema de los requisitos. Ya los vimos uno a uno.